Buenas gente, bienvenidos a la siguiente parte del tutorial sobre Squidbits 3. Ahora les voy a enseñar respecto a los ajustes. Si le damos a la tecla 1, podemos entrar a los ajustes del juego, en los que nos podemos mover con el mouse o bien con las flechas del teclado. Y bien, acá tenemos muchos botones que hacen distintas acciones. Para empezar tenemos la opción de cambiar el idioma, tanto en español como en inglés. La opción de Low Detail lo que hace es disminuir las animaciones e implementar una autosincronización de la canción con las notas, dado que en computadoras con un procesador no muy potente, el juego puede correr bastante mal. La opción de Change Color nos permite cambiar el color de los tres elementos que vemos aquí. Primero es la barra de sincronización, segundo es la barra donde están los elementos, y el tercero son los elementos en sí, los cuales tenemos que cambiar en simultáneo, es decir, cambiar el tono de los dos elementos dado una cierta combinación de colores específica, y ahí queda. Asimismo también podemos cambiar los efectos de sonido del videojuego, teniendo dos posibles alternativas que podemos accionar simplemente dándole aquí a Replay. Dándole aquí a Play podemos reproducir cada sonido. Luego explicaré bien cómo se cambian los efectos de sonido. Respecto al fondo, tenemos lo mismo, dos opciones posibles que luego voy a explicar cómo funciona. Luego tenemos la opción de activar los iconos de Octolink en vez de los iconos de Inklink. Acá abajo también, al igual que estas dos opciones, podemos cambiar los bailes que aparecen durante la canción. Aquí podemos desactivar la barra de vida para que tenga la jugabilidad del Squidbits 2 original, y tenemos unas últimas opciones que explicaré mucho más adelante en otro video para manipular los archivos de guardado del juego. Ahora voy a explicar respecto a los cambios de personalización completa del juego. Lo primero son los efectos de sonido. Simplemente le damos a Replace y nos va a dar un aviso de cómo se deben cambiar los sonidos. Lo primero que nos va a pedir son las notas LR circular y nos va a pedir un archivo de audio.ogg de menos de 2 segundos. Dado que dudo que alguno tenga un efecto de sonido disponible a mano, dentro del Squidbits 3 Pack en Game, Assets to Load, SFX Pack, les traigo una variedad de sonidos hechos por mí para que puedan jugar. Si lo seleccionamos, ahora nos va a pedir que seleccionemos el de las notas LR cuadradas. Podemos seleccionarlo o darle cancelar para que se omita. Y ahora nos va a pedir para las notas ABXY, tanto las circulares como las cuadradas. Una vez ya nos dejen movernos, significa que han quedado todas cargadas. Si le damos a play, deberían estar distintas. Y bueno, si queremos cambiarlo, simplemente le damos a la selección de cuál pack de sonidos queremos usar. Estos sonidos se guardan al cerrar el juego. Luego, respecto al fondo, es lo mismo. Le damos aquí a Change y nos va a decir cómo cambiarlo. Al igual que los SFX, en el pack Game Assets Flow tenemos un background pack con unos pequeños backgrounds que fueron utilizados durante el desarrollo. Una vez cargado, se va a aparecer la miniatura de la imagen. Finalmente, los bailes. Tenemos 8 bailes por defecto en total. Podemos quitarlos si deseamos, pero también utilizar los custom. Para modificarlos simplemente debemos hacer clic sobre uno de los bailes, y al igual que los demás tenemos aquí un dance pack para cargar algunas animaciones por defecto. Lo ideal es que sean GIF sin fondo y no muy pesados, dado que cada vez que se cargue el juego tendrá que volver a cargar los GIF como animaciones dentro del juego. Voy a cargar alguno liviano como este, y dependiendo de su computadora pues va a tardar más o menos. Podemos ir modificando los que queramos. Solo queda decir de que con esta opción de Silhouette podemos hacer que se vean como el resto de animación. Cabe mencionar que si alguna imagen tiene fondo, cuando activemos la Silhouette va a ser un cuadrado negro. Y bueno, ya con esto, así quedaría nuestro juego actualmente. Si empezamos a jugar, se notarán los cambios respecto a los bailes y los sonidos. Para el próximo video enseñaré cómo utilizar el Control Pro de Nintendo Switch y más tarde el editor.